ver, en el inciso C me pide que calcule la esperanza y la varianza para la distribución gamma, para la variable X que corresponde a distribución gamma. Vamos a ver, me traigo la teoría, me traigo para acá, a este apartado, me dice que para poder calcular la esperanza necesito multiplicar alfa por beta. Y para poder calcular la varianza, tendré que multiplicar alfa por beta al cuadrado. La desviación estándar será igual entonces a la raíz cuadrada de alfa por beta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo primero será calcular la esperanza. Alfa por beta me da 6. Tenemos que saber que cuando trabajamos con la esperanza, tenemos que considerar la unidad. ¿Por qué? Porque la esperanza es el valor esperado, o sea, el promedio esperado de una variable, y la variable viene expresada en millones de kilovatios por hora. ¿Sí? Entonces, cuando calculo la esperanza, le agrego la unidad. Ahora, cuando calculo la varianza, ya no ocurre lo mismo, porque la varianza, fíjense ustedes, está elevada al cuadrado. Vuelve a surgir millones de kilovatios por hora cuando calculo la desviación estándar. La desviación estándar será entonces la raíz cuadrada de 12. ¿Mm? Bien. Bueno, yo creo que hasta acá está comprendido el ejercicio 16. Voy al aula virtual. Quiero ver si hay alguna consulta en el chat. Muy bien. Todo bien. Ahí está. Alejandro sabía que es a las 9. Alexander Tejerina también. Rafael también sabía que es a las 9 el parcial. Muy bien. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vuelvo al Excel. Del 16 pasamos al 17. En este ejercicio 17 vamos a resolver algunos de los incisos. A ver, dice así. Suponga que el tiempo de vida útil de un cojinete de rodillos sigue una distribución Weibull con parámetros beta igual a 2 y delta igual a 10.000 horas. ¿Sí? Bueno, yo miro mi tabla, me doy cuenta de que la distribución Weibull es una distribución que se emplea para modelar el tiempo que transcurre hasta que se presenta una falla. Me doy cuenta que, así como está planteado el enunciado, la distribución me aclara que se aplica en sistemas físicos, ¿sí? Y fíjense que acá en esta distribución nosotros estamos considerando, al decir sistema físico, estamos considerando el desgaste. Dice, los parámetros de la distribución proporcionan una flexibilidad para modelar sistemas en los que el número de fallas aumenta con el tiempo. Por ejemplo, el desgaste. Esta distribución también influye cuando hablamos de personas. Una persona, piensen ustedes en el vendedor de combustible que está 8 horas trabajando. La agilidad con la que se mueve desde una isla a otra no va a ser lo mismo a las 8 de la mañana que a las 11 de la mañana. ¿Sí? Pensemos también en un cajero, en una persona que está en el supermercado, en la caja, cobrando la mercadería. Imagínense que cuando comienza la jornada de trabajo a las 8 de la mañana, esta persona viene de haber descansado toda la noche. Su agilidad mental y física no va a ser lo mismo a las 11 de la mañana. Por eso es que es importante que vayan rotando los cajeros. ¿Sí? Están un rato, luego viene otro y los reemplaza, o simplemente se cambian de caja, van cerrando cajas y abriendo otras para dar tiempo a que los cajeros tomen turnos de descanso. ¿Mm? Bien, dice que en algunos semiconductores se considera que, que aumenta la cantidad de fallas o que disminuye la cantidad de fallas o que permanece constante la cantidad de fallas provocadas por causas externas al sistema. Bueno, ¿qué más sabemos de esto? Miren,
dice que la función de distribución acumulada tiene esta forma. Fíjense, es una forma muy parecida a la exponencial. ¿Qué diferencia hay con la exponencial? La diferencia radica en el exponente de E. Solamente ahí vamos a observar diferencias. Eso nos da la pauta de que utilizar esta expresión es muchísimo más sencillo que utilizar esta función de densidad que tenemos aquí, que estoy apuntando con el puntero láser. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso significa entonces que para poder trabajar con esta distribución voy a omitir esta expresión. Yo ya les dije en la primera clase que le podían hacer una rayita para no confundirse y se van a concentrar en esta que estoy apuntando en este momento. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa conozco de la distribución? Fíjense, conozco el método de cálculo de la esperanza y de la varianza. A ver, vamos a apuntarlas para que las podamos ver. Fíjense que tanto el cálculo de la esperanza como de la varianza son cálculos complejos que incluyen la función gamma. La función gamma tiene sus particularidades y como bien mostró el compañero en la clase pasada, yo también lo hice, fíjense, la traje acá, la tienen en el aula virtual, por supuesto, forma parte de la teoría, no pueden desconocer la utilidad y el uso que tiene la función gamma dentro del cálculo de esta distribución continua. Bueno, pero por el momento nosotros lo vamos a dejar de lado. Lo dejamos ahí un costadito. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, en esta foto, es qué es un cojinete y para qué sirve. A mí, por ejemplo, cuando leí el enunciado, me resultó sumamente extraño la terminología, los componentes. Entonces dije, bueno, no, tengo que conocer un poquito más sobre el experimento y por eso me fui a internet a buscar qué son los rodillos y qué son los cojinetes. Así que bueno, ahí tienen, dice, los rodamientos de 2 hileras de rodillos cónicos se utilizan por lo general en cajas de engranajes, en equipos elevadores, en laminadoras y máquinas en la industria minera. Interesante porque, bueno, uno a veces desconoce todos estos elementos y es importante que, bueno, para la cultura general nosotros nos involucremos en el experimento con el que estamos trabajando. El día de mañana ustedes, cada quien en su especialidad, los que hacen informática en lo suyo, los que hacen industrial en lo suyo, licenciado en alimentos, licenciado en sistemas, cada quien en su especialidad se hará cargo de la parte que le corresponde. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve el punto A y de ahí pasamos al C. Al punto al punto B, perdón, no lo vamos a abordar porque no tiene mucho sentido. Igual yo ya se los dejo ahí calculado para que ustedes, si quieren, practiquen. Bueno, dice, en el punto A me piden que determine la probabilidad de que la duración del cojinete sea al menos de 8.500 horas. ¿Qué significa al menos? Significa que estoy buscando la probabilidad de que la vida útil del cojinete sea de 8.500 horas o más. ¿Sí? Entonces, nuevamente me voy a remitir a la expresión que tengo aquí. Fíjense, vean el signo que tienen en el cálculo de la probabilidad. En el signo por menor voy a trabajar con un complemento, 1 menos e a un determinado exponente. ¿Sí? Pero en mi ejercicio me están pidiendo que trabaje con la probabilidad por mayor. Entonces, así como hice con la distribución exponencial, voy a transformar esta expresión en su complemento. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a invertir el signo. ¿Sí? De tal manera entonces que me va a quedar esta expresión. Miren, e a la menos x sobre delta, todo elevado a la beta. El siguiente paso es sumamente sencillo. Solamente debo reemplazar valores. Fíjense, x es 8.500,
delta vale 10.000 y beta es igual a 2. Cuando opero esa expresión, obtengo una probabilidad del 48,5% de que la vida útil del cojinete de rodillos supere las 8.500 horas. ¿Sí? Esas son las respuestas que ustedes deberían colocar en el parcial cuando se les pregunte por una probabilidad. Por una probabilidad o por un porcentaje, ¿sí? Bueno, de ahí vamos a saltar al punto C. ¿Por qué? ¿Qué me piden en el punto C? Me piden que si se emplean 10 cojinetes de fallas, perdón, y si se emplean 10 cojinetes y las fallas se presentan de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que esos 10 cojinetes tengan una duración de al menos 8.500 horas? Fíjense que ahora ya no me están hablando de un cojinete en particular. Recuerden que el cojinete está compuesto por rodillos, es decir, que de por sí ya es un sistema. ¿Cuáles son los rodillos? Son estos que veo acá en la foto, ¿sí? Un cojinete está compuesto por rodillos. Bueno, tengo 10 de estos. En el punto A, yo he calculado la probabilidad de que un cojinete de rodillos dure más de 8.500 horas. En el punto C, en cambio, me están pidiendo que calcule la probabilidad de que en forma independiente hayan 10 cojinetes que superen las 8.500 horas. ¿Cuál es la probabilidad de éxito para cada cojinete? Miren, la probabilidad de éxito es la que calculé en el punto A. Yo tendré que considerar en este punto C que para una muestra de 10 cojinetes estoy trabajando con una distribución binomial. Y por lo tanto, miren, tengo un tamaño de muestra de 10 y una probabilidad de éxito, que es la que calculé ya en el punto A. Entonces, para esta nueva variable y fíjense que esta variable y ya no es esta variable x continua que trabaja con la vida útil. Esta variable y es una variable nueva que calcula la cantidad de cojinetes con una vida útil de 8.500 horas. ¿Sí? Calculo entonces la probabilidad de que y sea igual a 10. Fíjense que es una probabilidad puntual. Y listo, ya tengo resuelto el problema. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me voy al aula virtual, a ver, quiero ver en el Meet si hay alguna pregunta en el chat. ¿Estamos bien? A ver, manden algún dibujito. Quiero saber si están presentes también. A ver, ahí está Alexander, Rafael. Recuerden que estos ejercicios pueden entrar en el recuperatorio. Dayana. Le vamos a dar ingreso a Analía y a Mendoza, dice. Cuando se identifiquen en el Meet, traten de poner su nombre completo. Yo no puedo saber si estos nombres que aparecen acá corresponden a alumnos de la comisión, pero bueno, interpreto que son ustedes. Bien. A veces pasa que utilizan los nombres de los hermanos o de los padres o de la última persona que estuvo conectada. Bueno. Ok, pasamos a otro ejercicio entonces, ya resolvimos el 17. Vamos a ver este ejercicio 18 que también corresponde a una distribución Weibull. Lo que voy a hacer es copiarme como apoyo la teoría, que viene a ser la información que está en la tabla, en mi hoja de trabajo, ¿sí? Como si estuviese trabajando en el aula con la hoja en la mano. Entonces, leamos el enunciado. Dice, suponga que la duración de un disco magnético empaquetado expuesto a gases corrosivos tiene una distribución Weibull
con beta de 0,5 y una vida media de 600 horas. ¿Sí? A ver, ¿qué nos está planteando este ejercicio? Nos está planteando que tenemos un dispositivo, que es el disco magnético empaquetado, que por algún motivo de uso está expuesto a gases corrosivos. Esos gases corrosivos serían los que influyen en determinar su vida útil, ¿sí? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo podré usar un disco magnético empaquetado en un ambiente en donde existe que sería un corrosivo que lo deteriora? Bueno, ¿cómo resuelvo eso? En primer lugar, tengo que conocer el nombre de mi variable. En segundo lugar, la distribución ya viene dada en el enunciado, así que simplemente tengo que considerar beta y delta tal como vienen planteados. En el punto A me piden que calcule la probabilidad de que un disco empaquetado dure al menos 500 horas. Si va a durar al menos 500 horas, significa que va a durar 500 horas o más. ¿Sí? Si yo miro mi tabla de resumen de fórmula, fíjense, la expresión que tengo que usar viene indicado con el signo por menor. Entonces, para poder ajustar este ejercicio a un signo o calcular una probabilidad por mayor, yo voy a trabajar con el complemento. Bueno, muy bien, acá tengo el complemento. Lo escribo para quedarme tranquila que estoy reflejando exactamente los datos que necesito. Reemplazo los valores en la expresión, hago el cálculo, por supuesto, y obtengo la probabilidad de que el tiempo de duración sea mayor o igual a 500 horas. ¿Sí? Aquí les he dejado la expresión de cómo se calcula cuando utilizo exponencial. ¿Sí? Bien. Fíjense que el Excel lo que hace es transformar el exponente 0,5. Bueno, en el punto B me pide que calcule la probabilidad de que un disco empaquetado falle antes de las 4.500 horas. Eso significa entonces que la probabilidad que yo estoy buscando es de X menor o igual a 450. El signo, por menor o igual, coincide con la expresión que yo tengo en la tabla. Muevo la tabla para que la miren. En esta tabla, para un signo menor, yo voy a trabajar con 1 menos e a un determinado exponente. Bueno, es exactamente entonces lo que voy a hacer aquí. 1 menos e a un determinado exponente. Reemplazo los valores que vienen dados en el enunciado, hago el cálculo de toda esa expresión y obtengo que la probabilidad de que un disco empaquetado falle antes de las 450 horas es del 57,9%. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, me voy al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas. Dana dice que está todo bien. En el chat dice Alexander ok, Rafael ok. Bien. Dice, profe, en este ejercicio delta es igual a 600. Yo entendí que como dice vida media, se refiere a la esperanza y de ahí despeja delta. No. Delta es el parámetro. Es el parámetro. Bien. Los parámetros, fíjense, cuando trabajamos con esta distribución, a ver, voy al Excel. Quizá vos hayas confundido y hayas pensado que cuando decís vida media, tenés que venir a hacer todo este cálculo. Y no, la realidad es que vamos a trabajar con los parámetros de la distribución, que son delta y beta, ¿sí? Delta, dice, es un parámetro de escala y beta es un parámetro de forma.
Bueno, habrá que indagar un poquito más en la distribución para ver qué información nos están dando en este punto. Pero eso no quiere decir que tengas que despejar el valor de la vida media. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Nos vamos ahora al ejercicio 22. Este ejercicio 22, fíjense que es un típico ejercicio combinado. Voy a ir a buscar a otro ejercicio anterior los punteros para ayudarme a hacer foco en donde yo necesito que ustedes miren. Vamos a poner 2. Vamos a ver. ¿Qué dice el enunciado? Dice, se considera que el número de accidentes de tránsito en cierta intersección sigue el modelo de un proceso de Poisson con una media de 3 accidentes al año. ¿Qué información me están dando? Me están hablando de una variable que se llama número de esquina. Significa entonces que tal como está escrito, la información que me están dando, yo estaría trabajando con una variable discreta, porque estoy utilizando, ahí lo agrando un poquito, estoy utilizando un mecanismo que consiste en contar para conocer la variable. ¿Mm? Entonces, X es la cantidad de accidentes, se trata de una distribución de Poisson, y para eso, fíjense, tengo información que está relacionada con el parámetro. El parámetro yo sé que vale lambda por t, y por lo tanto, entonces, diré que esos 3 accidentes al año se descomponen de esta manera. Lambda es igual a 3 accidentes que ocurren en un determinado periodo que es de un año. ¿Sí? Entonces, tendré 3 accidentes al año. Cuando yo lo escribo, lo leo omitiendo el número 1. ¿Sí? Entonces digo 3 accidentes por año. Bien. En el punto A, fíjense que me preguntan o me piden que determine la media del tiempo de espera entre accidentes. Media del tiempo de espera entre accidentes. Cuando me piden la media, me están pidiendo que calcule la esperanza. Y me tengo que dar cuenta cuál es la variable sobre la cual tengo que calcular la esperanza. La esperanza se calcula sobre el tiempo de espera. Entonces yo tengo que advertir de que ya no estoy trabajando con la misma variable, ya no estoy trabajando con la cantidad de accidentes, sino con una... A ver si se activó el micrófono de Antonio. ¿Querías decir algo, Antonio? Ah, bien, ya se apagó. Ok. Bueno, entonces tengo que advertir que ya no estoy trabajando con la misma variable de Poisson. Tengo que darme cuenta que ahora tengo que dar vuelta a la hoja. Ustedes están con la tabla de resumen de fórmulas en la mano, salen de la carilla en donde se trabajan las distribuciones discretas y se tienen que enfocar en buscar una distribución continua que me permita trabajar este punto. A ver, tiempo de espera entre accidentes es un fenómeno que responde perfectamente a la distribución exponencial. Yo sé que la distribución exponencial tiene un parámetro que se llama beta, y también sé que beta es igual a 1 sobre lambda. Si ustedes se fijan, el lambda ya quedó definido en el ejercicio anterior, o no en el ejercicio, sino en el planteo que hice al comenzar la lectura. Fíjense que lambda es igual a 3. Bueno, entonces, ese valor de lambda es el que yo voy a trasladar aquí al parámetro para poder calcular el valor del parámetro beta. ¿Sí? Bueno, a continuación, como me piden que determine la media o el promedio o el valor esperado que le corresponde a esta nueva variable, entonces yo lo único que tengo que hacer es traer
la expresión que me permite calcular la esperanza y reemplazar los valores. Y ahí obtengo entonces que la esperanza del tiempo de espera entre accidentes, o el valor esperado en el tiempo entre accidentes, es del 33%. ¿Sí? Me pide también que calcule la desviación estándar de los tiempos de espera entre accidentes. Me doy cuenta de que la variable es la misma. Tiempo de espera entre accidentes, tiempo de espera entre accidentes. En el parcial, si surge algo parecido, utilicen fluorescente, utilicen una regla para identificar cuáles son los nombres de las variables que están trabajando, ¿sí? Así no se pierden. Bueno, si tengo que calcular la desviación estándar para la misma variable, quiere decir entonces que sigo en la distribución exponencial, solo que ahora voy a calcular la desviación estándar t. ¿Sí? Bien, ahí está el cálculo de la distribución. En el siguiente punto, C, me pide que determine la probabilidad de que transcurra más de un año entre un accidente y otro. Bien, fíjense que seguimos hablando de tiempos de espera entre accidentes. Es el mismo fenómeno, lo sigo estudiando. Ahora quiero saber la probabilidad de que pase más de un año. Bueno, eso se plantea de esta manera. Sigo trabajando con la variable t y busco que sea mayor a un año. Cuando trabajo con la exponencial, recuerden ustedes, tengo que mirar el signo. La expresión que me permite calcular esa probabilidad es e a la menos x sobre beta. El siguiente paso, ¿cuál es? Una vez que ya identifiqué cuál es la expresión que me permite calcular la probabilidad, solo voy a reemplazar los valores. Cuando yo opero el exponente, menos 1 sobre un tercio, me doy cuenta que a ese denominador lo puedo multiplicar por el numerador, pero en forma invertida. De tal manera entonces que me va a quedar e a la menos 3. Y después el resto es sencillo. Si hasta acá era aplicar un poco de álgebra, a partir de acá es poner los datos en la calculadora y listo. Se calcula entonces que la probabilidad de que ocurra de que transcurra más de un año entre un accidente y otro es del 4,98%. Si nos ponemos a pensar, es una probabilidad baja. Bien. Fíjense que en el punto en el punto A, donde me piden que calcule el tiempo de espera entre accidentes, ese tiempo de espera entre accidentes ya me está marcando cuánto va a pasar entre un accidente y otro, el 33% de un año. ¿Sí? Sería algo así como dividir en 3 un año. Entonces, cada 4 meses yo voy a tener por lo menos un accidente. Entonces, la probabilidad de que ocurra un accidente después de un año es bastante baja. Bien. En el punto D, me pide que determine la probabilidad de que transcurra menos de un mes entre un accidente y otro. Menos de un mes. Bien, hasta acá yo estuve trabajando con años. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en el planteo del inciso D es trabajar una fracción de año. Miren, voy a trabajar 1 sobre 12. De tal manera entonces que X será un doceavos. Me fijo en el signo que estoy trabajando por menor, voy a mi tabla, busco la expresión que me permite hacer este cálculo con el signo por menor, me doy cuenta que es de esta resta, y a continuación lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores donde corresponde. Resuelvo y obtengo una probabilidad del 22% de que transcurra al menos un mes entre un accidente y otro. No, no es al menos, sino menos de un mes entre un accidente y otro. Bien.
Y ahora viene la demostración de por qué decimos que los ejercicios están relacionados. Fíjense que partimos de un planteo de problema, cambiamos la variable y nos fuimos a hacer otras preguntas. Y ahora podría pasar, miren lo que puede pasar, dice, en un año determinado calcule la probabilidad de que no ocurra ningún accidente. Si no ocurre ningún accidente, quiere decir que volvemos a hablar de cantidades, cantidad de accidentes. Entonces, al formularnos esa pregunta, tenemos que darnos cuenta que partimos de una distribución de Poisson y en este punto D volvemos a la distribución de Poisson para calcular la probabilidad de que la cantidad de accidentes sea igual a 0. Fíjense que en ese punto nuevamente tengo que dar vuelta a la hoja, ir a buscar las distribuciones discretas y encontrar la expresión que me permite calcular una probabilidad puntual. Si lo quieren hacer con la aplicación, está perfecto. Recuerden solamente cambiar el signo de lo que están buscando. En este caso están buscando una probabilidad por igual. La probabilidad entonces de que no ocurra ningún accidente en un año determinado es del 4,98%. Bien. Fíjense que de alguna manera la pregunta es muy parecida, la pregunta E o el inciso E es muy parecido a lo que me plantean en el inciso C, pero está escrito de otra manera. Porque en el inciso E me piden que calcule la probabilidad de que no ocurra ningún accidente y en el inciso C me están pidiendo que calcule la probabilidad de que transcurra un año entre un accidente y otro. ¿Sí? Es decir, que durante ese año no hubo nada, no hubo ningún accidente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el inciso F. En el inciso F me pide que determine la probabilidad de que en el tiempo requerido, para que ocurran 8 accidentes sea inferior a 2 años. Determine la probabilidad de que el tiempo que se necesita para que ocurran 8 accidentes sea inferior a 2. Bueno, vamos a mirar cómo se hace eso. Aparece una nueva distribución. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con las distribuciones discretas binomial y binomial negativa? Bueno, esta distribución Erlang me permite considerar la probabilidad de encontrar un evento que no es el primero. En este caso es el octavo. Fíjense que el parámetro R se repite. Así como en la distribución binomial negativa, yo podía trabajar con la geométrica igual a 1. Bueno, acá en la Erlang puedo trabajar con R igual a 8. El parámetro lambda sigue presente. Entonces, con esta información, así tal cual viene planteado el ejercicio, tiempo requerido hasta que ocurre el octavo accidente, entonces yo tendré que trabajar con una distribución continua. Fíjense, ahí está I, que es Erlang, es continua, pero me voy a valer de una distribución discreta para poder encontrar la probabilidad. La distribución Erlang también tiene una función de densidad compleja. Entonces, para evitar esto, voy a trabajar con una expresión de enlace, que es esta que estoy planteando aquí, que me permite hacer una transformación de variable de variable continua a una discreta. ¿Y por qué elijo la de abajo y no la de arriba? Por el signo, simplemente por el signo. Fíjense que estoy buscando la probabilidad de que esta variable discreta sea menor a 2 años, y entonces este signo, probabilidad de que I sea menor a T, me conviene. Entonces lo pongo acá cerquita para poder prestarle atención. Voy a decir que esta variable I, que es continua, se transforma en una variable X, que es discreta. El planteo me pide que haga una transformación de signo, invierto el signo.
me lleva a un R igual a 8, que es lo que viene planteado en el enunciado, y a continuación, así como está planteado con un signo por mayor o igual, yo no puedo trabajar en Poisson, al menos no con la tabla. Podría trabajar, sí, con la aplicación, pero con la tabla no puedo. Entonces, para poder hacer este cálculo, voy a ir a trabajar con el complemento de esa expresión. ¿Cómo hago para invertir esa desigualdad? Y bueno, si yo voy a trabajar con todos los valores que son mayores o iguales a 8, quiere decir que para trabajar con el complemento, utilizaré todos aquellos valores que están por debajo o igual a 7. ¿Sí? 7 o menos. Y eso es lo que tengo planteado aquí. ¿Mm? El resto es muy fácil. Ahora voy a ir a buscar la probabilidad para esta nueva variable de Poisson con su propio parámetro. El parámetro mu que le corresponde a esta variable de Poisson, yo ya sé que es lambda por t. ¿Cuánto vale lambda? Ya lo sé a través del enunciado, vale 3. ¿Y cuánto vale t? Bueno, a t lo conozco cuando hice el planteo inicial, fíjense, t es igual a 2. Entonces, el parámetro para el cual voy a ir a hacer el cálculo de esta probabilidad es igual a 6. Opero esa resta y ya tengo la probabilidad de que ocurran, de que transcurran, 8 accidentes en 2 años, en menos de 2 años. ¿Sí? Bueno, en el punto G me están pidiendo que determine la media y el tiempo para que ocurran 8 accidentes. Eso significa que sigo parada en la distribución Erlang, por lo tanto, la esperanza será a R sobre lambda, que me da un valor de 2,7 años. ¿Sí? O sea que en un año yo esperaré entre 2 y 3 accidentes. En 2 años, me imagino, esperaré el doble. En 3 años, esperaré el triple. ¿Sí? Si ustedes le prestan atención a la esperanza de la distribución Erlang, es muy parecida a la binomial negativa. En la binomial negativa tenía R sobre P y acá tengo R sobre lambda. Eso me está dando la pauta entonces que hay cierta relación en los fenómenos y todo depende de cómo nombro yo la variable. Si la nombro como un resumen de cantidad o para representar cantidades, entonces estoy en una variable discreta. Si en cambio la asocio a unidades más específicas como volumen, peso, distancia y demás, entonces ahí estoy trabajando con una distribución continua. ¿Mm? Bueno, díganme cómo vamos hasta acá. Voy a ir al aula virtual. A ver si hay alguna pregunta. Ok, Antonio, sí, no hay problema. Nos pasa a todos. Bueno, manden algún dibujito, veamos si estamos todos bien, si estamos vivos. Lucía, Profe, Fernando, ¿sí? en el parcial tomará así ejercicios combinados, digamos. No, no vamos a tomar ejercicios Ah, ok. combinados. Ok. Aspiramos a que sepan de qué estamos hablando, vean el escenario. El día de mañana ustedes solos se van a especializar en esto porque la estadística nos cruza. ¿M? Es decir, ustedes, más allá de la carrera que elijan, se van a encontrar con situaciones, con preguntas de investigación y ahí se van a acordar de esta materia y tienen que saber que esto ocurre. La realidad es mucho más compleja de lo que nosotros podemos interpretar en un enunciado. Y en base a un enunciado pueden surgir muchas otras preguntas. Fíjense cómo en este enunciado en particular, que hemos planteado preguntas que tienen que ver con lo discreto, de pronto aparecen preguntas, o sea, el ejercicio, quiero decir, viene planteado con parámetros de una variable numérica
discreta, 3 accidentes al año. Pero sobre este experimento empiezan a surgir preguntas que hacen que nos movamos hacia otras distribuciones de tipo continuas. ¿Mm? Eso me interesa que sepan. Bien, veamos el ejercicio 23. El ejercicio 23 tiene una característica parecida también. A ver si me quedó guardado el puntero. Acá está. Dice, suponga que en un puesto de periódicos, los clientes independientes que compran un diario o una revista lo hacen con un promedio de 1,5 clientes por minuto. O sea que es un puesto de periódicos que tiene mucha afluencia de gente. Imagínense, hay una persona y media por minuto. Quiere decir que hay 3 cada 2 minutos. 3 personas por cada 2 minutos. Me parece que la persona llega y paga con la plata en la mano. El vendedor de diarios está súper ocupado. Bueno, suponiendo que el número de clientes que llegan a comprar el periódico tiene una distribución de Poisson, bien, hasta ahí entonces me están describiendo el experimento, ¿sí? Cantidad de clientes que compran diarios o revistas es de 1,5 por minuto. ¿Qué distribución tiene el tiempo que transcurre entre la llegada de 2 clientes? ¡Wow! Bueno, ahí ya no estamos hablando de una cantidad, ya estamos hablando de que hay un tiempo que transcurre entre llegadas de clientes. Cuando ustedes van a leer el resumen de las distribuciones, en el texto, en la descripción, ahí van a encontrar la manera genérica de leer la variable. La van a identificar rápidamente. Se trata de una distribución exponencial. Bueno, la distribución exponencial, como dijimos, está relacionada con el parámetro lambda, que ya lo conozco porque me lo dieron en el punto anterior. En el punto B me pide que determine el tiempo. A ver, dice, ¿tiene tiempo el diariero de desayunar hasta que llegue el próximo cliente? Dijimos que iba a estar súper ocupado, ¿no? O sea, por minuto llega un cliente y medio. O sea que en un minuto no termina de atender a uno que ya está empezando a atender a otro. ¿Sí? Entonces tiene 3 clientes en 2 minutos. La pregunta en el punto B dice, ¿tiene tiempo de desayunar hasta que llegue el próximo? Para responder esta pregunta, calcule el tiempo esperado hasta la llegada de un cliente. A ver, tiempo entre llegada de clientes es una esperanza. Fíjense, pasa 0,67, el 67% de un minuto es la esperanza, o sea, es menos de un minuto. 0,67 minutos, ni siquiera es un minuto. Hasta que llega el próximo cliente. Esto intuitivamente ya lo habíamos pensado, lo estamos diciendo en voz alta, ¿no? No termina de atender a uno en ese minuto que ya está empezando a atender al otro. Entonces, el tiempo para desayunar, porque la pregunta es si tiene tiempo el diariero de desayunar. Consideramos que el tiempo para desayunar es escaso, ¿sí? Es menos de un minuto. Es el tiempo hasta que llegue el próximo cliente, o sea que es pequeño. En el punto C me pide que calcule la probabilidad de que se registre un tiempo de menos de 2 minutos antes de que llegue el próximo cliente. A ver, ¿cuál será la probabilidad de que I sea menor a 2? Bueno, sigo trabajando con una distribución exponencial. Ustedes ven este signo, saben cuál es la forma en que voy a plantear este cálculo, porque lo tienen en la tabla, lo tienen que copiar nada más. Reemplazan los valores que tienen ya disponibles, hacen el cálculo. Fíjense, la probabilidad de que en menos de 2 minutos llegue el próximo cliente es del 95%. Bien, ahí les dejo también la forma en que se hace el cálculo utilizando la función exponencial. Y en el punto D me pide, ¿qué distribución tiene el tiempo que transcurre hasta que lleguen 5 clientes?
tiempo que transcurre hasta que llega el quinto, ¿sí? Cuando ustedes van a leer el resumen de distribuciones continuas, se dan cuenta de que esto del cuarto cliente, el quinto cliente, el tercer trabajo, es decir, va cambiando el elemento, la unidad experimental, pero estamos hablando no del primero, sino de un determinado elemento ordinal, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces ahí estamos trabajando con la distribución Erlang. Entonces, esa distribución Erlang también tiene sus propios parámetros. Los parámetros de la Erlang son R, que en este caso es de 5, y lambda, que ya sabemos, es de 1,5. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular la probabilidad de que el tiempo hasta que llegue el quinto sea menor a 3 minutos? Cuando trabajo con Gamma y con Erlang, fíjense, trabajo con estas expresiones de enlace. No utilizo la función de densidad que está planteada en la tabla, sino que utilizo estas expresiones de enlace para trabajar. Entonces, planteo la probabilidad de que esta variable continua sea menor a 3, la voy a calcular utilizando una función de enlace con el mismo signo. Entonces, por menor, viene acá por menor. ¿Sí? El siguiente paso, entonces, ¿qué será? Transformar la variable en una distribución continua, mayor o igual a R. R, ya me enteré, ya me pusieron acá en el planteo, R vale 5 porque ya viene dado por el ejercicio. Este signo por mayor, así como lo dice mi expresión de enlace, este signo por mayor lo puedo calcular si estoy trabajando con la aplicación, pero si alguno de ustedes decide trabajar con la tabla, ese signo por mayor me va a molestar. Entonces, para evitar que me moleste, voy a hacer una transformación. ¿Sí? Para poder hacer esa transformación, necesariamente tengo que restarle 1 a R. Y a continuación tengo que calcular el nuevo parámetro para esa distribución discreta. A ver, hagamos el análisis del parámetro. El parámetro que estoy buscando es mu. Ese parámetro mu se compone de un lambda por t. A lambda lo conozco porque viene desde el ejercicio, vale 1,5, y t es el valor de origen. Si yo miro esta función de enlace, veo que t, en este caso, es igual a 3. Entonces, 1,5 multiplicado por 3 me da un mu de 4,5. ¿Sí? Bien, si en el parcial ustedes se encuentran con que hay un parámetro mu que no está en la tabla, entonces ustedes saben trabajar con la aplicación. Vayan directo a la aplicación, no se preocupen si no tienen la tabla. Ustedes en este momento están desarrollando habilidades para utilizar diferentes instrumentos. Concretamente, en esta materia estamos utilizando 3 instrumentos para encontrar probabilidades. Uno es la tabla, que es la que nosotros les damos y las publicamos en el aula. El segundo es la aplicación que ustedes tienen a mano en su celular. Y el tercero es el Excel. No tienen el Excel, lógicamente, en el parcial, así que tienen 2 instrumentos para poder encontrar estas probabilidades. Calculan entonces la probabilidad de que Poisson sea menor o igual a 4, lo restan a 1 y ya conocen entonces la probabilidad de que transcurra, el tiempo que transcurra hasta encontrar el quinto cliente es del 46,7%. Es la probabilidad de que transcurran 3 minutos, creo que era. 3 minutos hasta que llegue el quinto cliente. Muy bien, ahí están mandando dibujitos. Me voy al aula virtual. No hay preguntas. Pasan volando. No alcanzo a ver Ezequiel, Alejandro. Muy bien. Bueno.
Bueno, a ver, ya hemos terminado entonces con todos los ejercicios que teníamos previstos para hoy. Quedaban 2 grupos para exponer. Me gustaría saber si están Abril Tintilay, Jessica Mamani, que no estuvieron el otro día en clase. A ver, Héctor Calizaya, Lisandro Mendoza, Ezequiel Carnicel. Ezequiel, ok. Bueno, muy bien, entonces dejo de presentar. A ver, dejo de presentar y les libero la pantalla para que ustedes pasen a desarrollar su ejercicio, su evaluación de competencia. Profe, ¿le puedo consultar algo sobre el parcial hasta que se preparan? Sí, ¿cómo no? Decime. Era sobre las distribuciones continuas en el parámetro de la exponencial, es beta mayor a 0. Por ejemplo, si nos, por ejemplo, en teoría, si nos dice cuál es el parámetro de la exponencial, ¿tiene que aparecer sí o sí beta mayor a 0 o solo beta? A ver, vamos a ver. Yo estoy mirando en este momento tu tabla, o sea, la tabla que les publicamos con los resúmenes de distribuciones. Me dice que el parámetro para esta distribución exponencial que se usa para hablar de tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento, siempre va a ser un valor mayor a 0. Entonces, pensemos que si fuera un valor menor a 0, entonces estaríamos hablando del tiempo hacia atrás, estaríamos retrocediendo en el tiempo. Y eso no ocurre en la vida real, ¿sí? Lamentablemente no podemos retroceder en el tiempo. Entonces siempre el valor de beta va a ser positivo. Fíjate que ni siquiera es igual a 0. Si no, no habría transcurrido tiempo. ¿Sí? Bien, gracias, eso era. Bueno, bárbaro. Y sobre el parámetro de Poisson también sería entonces lo mismo. O sea, por ejemplo, si nos dicen cuál es el parámetro de Poisson, sería mu sería, o tiene que aparecer sí o sí delta por t también. O podría aparecer, por ejemplo, delta por t y nosotros ver si es verdadero o falso, que es el parámetro de Poisson. ¿Verdadero o falso? ¿A qué te referís con verdadero o falso? ¿Vos decís que a lo mejor te hacen una pregunta por verdadero o falso? Claro, y por ejemplo me preguntan si el parámetro de respecto a distribuciones discretas de Poisson es delta sobre t, porque delta sobre t equivale a mu, y bueno, mu era el parámetro de Poisson. Claro, fíjate bien con esto de que delta sobre t, porque en realidad vos nunca decís 5 aviones sobre una hora, decimos que llegan 5 aviones por hora, ¿sí? Me Sí, como 2 perdón, me helados. equivoqué. Bueno, bueno, bueno. Este, bueno, más allá de la confusión o de la equivocación, está bueno que nosotros podamos interpretar. A veces, para el cálculo, para la transformación en la unidad de tiempo, se divide, pero eso no quiere, yo en particular, cuando hago ese ajuste, lo hago a través de una regla de 3, para evitar la confusión de la división. ¿Mm? Y cuando trabajamos con parámetros, me pueden hablar de 5 aviones por hora y fíjate que de una manera directa me están hablando de lambda por t y de una manera indirecta me están hablando de mu. Así que si te dicen que si 5 aviones por hora son los parámetros de la distribución, vos tenés que decir que es correcto. Bien, gracias. Bueno, de nada. ¿Tienen algo para compartir? No estoy, ahí está apareciendo ya la diapositiva. Buen día, profe. ¿Se ve? Va, ¿se me escucha bien? Sí, te veo y te escucho bien, Ezequiel. Ok, ¿Quién está ahí. con vos? Ah, Lisandro Mendoza. No sé si ya prendió su Buenas cámara. noches, profe.
Los dos ponemos Ah, sí, Los eso, dos, el otro, del grupo 25, del TP3. sí. El otro chico bien. con el que estábamos no nos contestó los mensajes y así, entonces Héctor no. Calizata no. Ah, bueno, a lo mejor dejó, puede ser que haya dejado o a lo mejor consiguió otro grupo. Perfecto. Puede ser, puede ser. Bueno, no, a nosotros nos Bien. tocó la presentación de los puntos 13 y 18 del Bien, TP3 de variable aleatoria discreta. muy El bien. punto, ok. El punto 13 nos dice que una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. O sea, ya nos dice directamente qué tipo de variable hay que usar en para calcular nuestra probabilidad. Si el número promedio de estos fallos es de 100, en 8 horas si no, determine X. Y bueno, aquí nuestra variable aleatoria sería el número de fallas de componente en un intervalo de tiempo dado. Sabemos que como obtenemos, debemos obtener lambda primero, que es 8 fallos cada 100 horas, entonces sería el cociente de mu por nuestro intervalo de tiempo, que nos da 0,8. De ahí debemos de usar nuestra función de probabilidad para calcular los siguientes. Primero, en A nos dice cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas. Nos dice que, entonces nos pone como condición que un componente exactamente falle. Así que calculamos U para poder aplicarlo en nuestra función de probabilidad, que nos da 1,58. Va, aquí me olvidé de dónde está, pero nos da 2 y calculando, colocando los 1 o sea, nos da que es 0,276. Claro, mira, acá Pues, justamente está el tema que planteaba la compañera hace un rato, si divido o no divido. sí, Fíjate sí, que vos lo que hiciste fue dividir y te da un número de sí, sí, 0,08, 0,8. ¿no? Claro, Sí, si sí, hubieras sí. hecho regla de 3, hubiera quedado en 100 horas tengo 8 fallas. En 25 Claro, horas, claro. ¿cuántas fallas tengo? Y tengo dos fallas en 25 horas. Entonces, lambda pasa a valer 2 ahora y t pasa a valer 25. Claro, claro. No Es está una mal lo que forma de hiciste. hacerlo. Claro, Claro, claro. a la hora Son de diferentes resolver, planteos. son diferentes formas de Eh, plantear. Nada más que a mí en particular me parece uno más intuitivo que otro. Ustedes claro, claro. resuélvanlo como quieran. Claro, claro. Es llegar al resultado de la manera la que nos parezca más cómoda, al fin y al cabo. Así es, tal cual. El resultado es Así es. correcto. Exacto, correcto. Bueno, ahora pasaríamos al punto B, que nos dice y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas. No pide. Entonces, con condición fallen, que la falla sea menor o igual a 2. Entonces aquí calculamos de vuelta nuestro mu multiplicamos nuestro 0,8 por 50 horas, que nos da, lo reemplazamos. Y aquí debemos calcular cada evento. Debemos calcular los eventos de manera separada. Y sumamos primero P en 0,1, P en 0,2 y P en 0. Probabilidad de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2 para lo que nos da 0,281. Esto porque Bueno, los eventos son excluyentes entre sí.
Bien, el micrófono de tu compañero Mendoza me parece que está abierto, no lo estamos viendo, me parece, y no quisiera que te Ah, distraigas. sí, Bueno, prendo la cámara, sí, profe. sí. Sí, por favor, porque ustedes dos están exponiendo. Ahí está, ahora sí. Bueno, sigamos nomás. Ahora, luego, bien, el punto C nos dice cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos 10 en 125 horas. Bueno, y aquí me daba un problema, que era que con la aplicación me tiraba que era el 100%, entonces no me daba el resultado. Ajá, Entonces apliqué lo de inversa, restarle la probabilidad total, restarle la probabilidad de que X sea menor a 9. Entonces, bien, aquí me guié con la tabla para encontrar el valor que me dio 0, 9 punto, aquí me equivoqué, ya, no, 0,4579, y eso lo resté a la probabilidad total, que es 1, que sería de 10, y me da la probabilidad de 5, no, es 0,54 millones. perfecto, bien, excelente. Bien, ahora le paso, va el siguiente punto, presenta mi compañero. Bien, profe. El punto 18 nos dice que, bueno, se estima que el 60% de la población de consumidores prefiere una marca particular de pasta de dientes. Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que al entrevistar a un grupo de consumidores, eh, de que al entrevistar a un grupo de consumidores se tenga que entrevistar a exactamente 5 personas para encontrar al primer consumidor que prefiera esa marca. Bueno, este problema bueno, se lo puede resolver utilizando la distribución geométrica. Bien, Y bueno, nosotros planteamos la distribución geométrica, nos pide bueno, la probabilidad de que ocurra el éxito, que en este caso sería 0,6, el 60%. Y bueno, en nuestro X vendría a ser 5, porque es la cantidad de personas a las que se entrevista. Se hace un, pri- bueno, se hace un primer cálculo donde está eh, casi abajo A, P, probabilidad de X igual a 5. Y bueno, utilizamos la fórmula que vendría a ser la probabilidad de éxito por 1 menos la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de fallo, elevado a X menos 1. Reemplazamos los valores y la fórmula, esta ecuación nos daría 0,01536. La probabilidad de que encontrar a la ¿cuál, primera persona entre 5 que prefiere la marca de pasta de dientes. cuál sería entonces la probabilidad? A ver, respondamos la pregunta, respondela completa. Bien, la ¿Qué te probabilidad de pregunta? que, bueno, la probabilidad de que se encuentre al primer consumidor en un grupo de 5 personas es de 0,0153. Bien, 0,015. o Para- sea, de un 1,5%. Claro, Bien, 1,5. bueno, perfecto. Bien, en la segunda consigna lo que nos pregunta es la posibilidad, la probabilidad de encontrar al menos 5 en al menos 5 personas. Lo que se hace en ese caso, bueno, es probabilidad de X igual menor a 4, que esto es igual a la suma de las probabilidades de X Te igual a 1. estás leyendo el renglón de abajo, me parece. Tenés que leer el renglón de arriba. Hay, bueno, en ese caso hay dos formas de resolverlo, ¿no? Hay dos A formas de ver, resolverlo. Una sería calculando de forma directa la probabilidad de 1, 2, 3, 4 y 5, y la otra es tomar el total de las probabilidades, que sería 1, menos las que, menos hasta la probabilidad 5.
En realidad, acá te dice de 5 en adelante, porque el planteo es de que x sea mayor o igual a 5. Por eso digo que te estás salteando. El punto B tiene un planteo inicial de que x sea mayor o igual a 5. Claro, y Exacto. ahí no sabés hasta cuánto vas a avanzar. 5, 6, 15, 20, hasta cuánto, si no Claro, tenemos tamaño de muestra acá. Por eso es que se avanza por el complemento. El complemento claro. te da más certeza. No, claro, yo lo tomé al menos 5, dije, bueno, de 5 hasta abajo, pero no, en realidad al revés. Claro, es al Eh, revés. Al menos 5 es como mínimo 5. claro, sería de 5 para adelante, entonces 5, 6, 7, 8, 9, hasta lo que sería todo el grupo, digamos. Infinito, fíjate, si tenés Hasta que infinito, ponerte a hasta calcular, infinito, vas porque a la avanzar población hasta que virtual no te nos des. muestra, podría ser podría ser un número muy grande. Claro, Entonces, lo más no conveniente en sabemos este porque estamos caso, al tanteo. claro, entonces, en este caso lo más conveniente es tomar la probabilidad entera y restarle las que no estoy tomando. Entonces sería 1 menos la probabilidad de x igual menor a 4. Entonces, yo calculo de forma parte la probabilidad de x igual menor a 4, siendo la sumatoria de probabilidad de x igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, y me da que este cálculo sería 0,9744. Con este número lo Ajá. llevo al cálculo anterior y resolvería de la siguiente manera. 1 menos 0,9744 igual a 0,256. No, no, no. 0,256. Ahí hay algo raro. No, no, no. El cálculo está mal. Que, ¿cómo era? Coloqué mal el resultado, pero es solo el resultado. Dale, a ver, complétalo. Falta un 0 ahí. Sería 0,0256. Claro, perfecto. Faltaría un 0 ahí. Ay, no. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Dale, profe. ¿Sería todo eso, profe? A ver, Sería la todo. siguiente diapositiva es un thank you. Gracias, Ok, gracias por estar thank presente. you. En este caso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, aplauso para los compañeros que resolvieron 2 ejercicios que bien podrían entrar al parcial porque, bueno, son las últimas distribuciones discretas que hemos trabajado. Excelente. Bueno, cuéntenme cómo se organizaron. Primero era que íbamos a hacer con el otro chico, pero como no nos contestó, nos pusimos a hacer a la tarde los ejercicios y nos íbamos complementando, por WhatsApp, como Primero hacíamos y así. los dos ejercicios los hicimos los dos y después comparamos resultados. Sí, O sea, claro, Bien, los dos para que nos ejercicios los vaya, hicimos los dos. Y luego comparamos sí, para sí, ver que esté todo bien, ¿no? concordar y así. y cuéntenme cómo fue esa comparación. ¿Habían diferencias? Sí, bueno, ahí Sí, en el punto 18, por ejemplo, ¿Mm? ahí sí yo lo hice de la otra manera, profe, como lo estaba explicando acá. Y bueno, ahí Ezequiel se dio cuenta que no, que era con el complemento. claro, claro, era Bien, restarle al uno cosas. claro, excelente, excelente. Vieron la utilidad de trabajar en equipo, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sí, no y fue un error mío me respecto del imagino que, almuerzo. ¿cómo, perdón, disculpa? O sea, que mi error, digamos que no fue interpretar de manera correcta al menos 5 consumidores. Claro, bien, qué útil que es trabajar con alguien que está también en el tema, entonces te ayuda, refuerza y lo principal es que practican argumentar el por qué se plantea de una manera y no de otra. Bueno, Sí, sí, bárbaro. es verdad.
Muy bien. profe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ustedes o los compañeros. Para mí ya está cubierto entonces la evaluación de competencia. Los compañeros, no sé si quieren preguntar algo sobre estos ejercicios o sobre otro tema. Por lo pronto ustedes ya pueden convertir esto en PDF, por favor, y lo suben al aula virtual hoy mismo para que Sí. lo tengan Dale, profe. también sus compañeros para estudiar, ¿sí? Bueno, profe. Dale, profe, dale, profe. Bueno, ahí Muchas dejo de compartir gracias. pantalla, profe. Sí, cómo no, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, a ver, me cambio al aula virtual, acá estamos. ¿Necesitan hacer alguna consulta? ¿Quieren que aprovechemos el tiempo para algo? ¿Quieren que nos despidamos para ir a estudiar? No queda mucho tiempo, son 10 minutos nada más. A ver, Martín propone TP4, ejercicio 12. Resultados. A ver, bueno, ya que estamos en la clase de práctica, resultados, yo voy a ir a buscar mi ejercicio número 12 y vos me contás a ver qué te dio. Contame, Martín, más que los resultados, me interesa cómo lo pensaste. Bueno, dale, te espero. Este ejercicio es para pensar. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? yo quería consultarle algo que no va mucho de punto, pero yo estoy haciendo un curso y quería ver cómo puedo justificar la inasistencia, digamos, del curso, porque justo rendimos el sábado, digamos. Ay, no me digas, qué pena. Sí, no, sí, pero igual yo ya avisé, solamente me pidieron una justificación, no sé cómo lo escribo o ustedes lo hacen, yo tan solo me piden que tenga una firma nomás del profe, nada más. Y bueno, llévalo vos escrito y se lo Sí, presentás al ingeniero Coro, que es el jefe de cátedra, para que él te lo firme. bueno, eso quería saber. ¿Mm? Gracias, profe. Dale, de nada. Ahí lo sumamos a Martín desde el celular para que pueda hablar. Ahí estás, Martín, ya habilitado. Sí, gracias, profe. Tengo una duda sobre el ejercicio. Yo resolví el punto A y B y Bien, me dio el resultado de la 0,0498 y el B 0,012 aproximadamente. 0, doble cero, Sí, doble cero. 0,0012. Sí. Bien, ¿está bien? Ahora mi duda está que le hice de dos formas. Una, Bien, que corresponde directamente como es una distribución binomial, primeramente por la exponencial, que traté una variable continua exponencial. Y como en el punto señala que nos dice cuál es la probabilidad que supere los 30 días, ahí lo pasé directamente, ya se convierte en una forma binomial. Y lo sí, resolví. sí, Y bueno, y correcto. sí, correcto. Y la otra forma que hice, bueno, no sé si estaría bien que me dio el mismo resultado. Lo pensé que cada componente, como tiene un tiempo de vida lambda de 0,02 y el sistema falla a cualquiera de los 5 en serie, y por lo tanto el tiempo de vida del sistema de X es el mismo de 5 variables, y multipliqué esos 5 por el tiempo de vida de 0,02 para sacar el lambda que me da 0,1. No sé si estaría bien. Y con eso saqué beta y directamente lo reemplacé directamente a la exponencial y me dio el mismo resultado. No sé si Ah, estaría mira, bien eso. qué interesante. No, yo no lo resolví así. Lo resolví con el primer método.
Claro, ese sí me salió bien los dos, pero me llamó la atención cuando hice con ese modo directamente, como es en serie, lo tomé, lo imaginé como en serie el equipo, todo está conectado en serie, entonces lo multipliqué por 5 el lambda y lo puse bueno, ya directamente lo reemplacé en la exponencial y me dio el mismo resultado. Lo que sí me llama la atención, cuando en el punto B intenté hacer con el mismo método, Sí. me dio otro valor. Eso es lo que me ¿Qué llama la valor te, atención. Me dio qué valor te dio? me dio 0,7768 y eso no sé por qué me dio, ahí me dio diferente, por eso era mi duda. Yo empleé el mismo método del Sí. segundo para verificar con el segundo también con el otro método. No sé, Revisa, capaz que la diferencia está en la interpretación, porque fíjate que te preguntan distintas cosas. En el A te preguntan, bueno, el enunciado te está diciendo que los artefactos funcionan en serie, ¿sí? Quiere claro, decir que funciona uno después del otro, y para que el sistema viva, para que el sistema esté vivo, todos tienen que estar vivos, claro, ¿sí? exactamente. Eso es lo que te plantea el punto A. Pero el punto B dice, ¿cuál es la probabilidad de que X no supere los 15 días? Entonces, en el momento en que falle uno solo, ya el sistema no supera los 15 días. Ah, ya no sería entonces como el mismo método. Ah, sí, ahí sí. Ahí me parece que está la diferencia. Sí, ahí sí. Ahí ya, como yo lo hice como el mismo, ahí está la diferencia. Entonces tendría que utilizar otra. Voy a probar de otra Claro. manera. Sí, ahora sí, Bueno, sí. Ahí sí. Esa era mi duda con el ejercicio y bien, controlar los valores. bien, bueno, de 10. Igual no va a haber nada así tan complicado. O sea, digamos, a ver, fabuloso, has podido plantearlo, y lo importante, a ver, para todos los compañeros que están escuchando, este ejercicio nos hace pensar, este fenómeno se nos presenta todos los días. A ver, imagínense una persona que tiene que preparar un almuerzo. Vos tenés que poner en la mesa, pensemos, a ver, ¿qué comí yo hoy? Comí ensalada y comimos también unas papas hervidas y hice una gelatina de postre y unos bifes de pollo. ¿Sí? Ustedes calculen que todos nos vamos a sentar a la mesa cuando todos estos elementos que yo estaba preparando estén listos. Si alguno de esos elementos no están listos, no nos vamos a sentar todos a la mesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, este ejercicio, así como lo tienen planteado específicamente para alguien que haga, por ejemplo, ingeniería eléctrica o ingeniería en informática, si estamos hablando de equipos de computadoras que sostienen el funcionamiento, una granja de servidores, por ejemplo, en industrial, si están trabajando con una línea de producción, en sistemas también, imagínense que este ejercicio se aplica a un sinfín de ejemplos de la vida, tanto laboral como personal. Así que está muy bueno como ejercicio para que se pongan a pensarlo, más allá de que lo vayamos a evaluar o no en el parcial. Así Bien, que profe. bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan 3 minutos todavía. Y si no, me avisan y nos despedimos hasta el sábado. Sábado a las 9 menos 10, traten de llegar temprano, así se ubican. Recuerden que para el sábado vamos a tener sol, y el sol da de lleno en estas dos aulas que nos han asignado para el parcial. Así que sería muy bueno que ustedes lleguen y se puedan ubicar en un aula que quede en una, digamos, no en el aula, sino en una posición, en una ubicación que no les dé el sol a eso de las 11 de la mañana, porque si no, nos vamos a asar. Ustedes y nosotros también, que andamos dando vueltas. Una pregunta, profe. En el parcial vio que se puede tener la carpeta abierta con los ejercicios ya hechos y Sí. se podría tener también un poco de teoría, pero impresa, un resumen, digamos, que yo lo quiero hacer, digamos. No, es la carpeta de práctica. Práctica solamente. Carpeta de práctica es Sí. la carpeta de práctica propia, no es la carpeta de práctica copiada ni Sí. fotocopiada. No, ¿Sí? eso sí, preguntaba por la parte teórica.
O sea, No, la con respecto para verla, un resumen para repasar la fórmula rápida. no, no te va a hacer falta. Si estás estudiando, no te va a hacer falta la teoría porque la teoría se traduce en la práctica. Así que tranquilo. Bien, bien, profe. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo entonces. Profe, otra consultita. Sí, En la parte de la teoría, me acuerdo que el cuatri pasado habían hecho había una consigna que pedía el primer y el segundo teorema de la probabilidad. Y bueno, bueno, esa parte yo lo busqué en los PDF, no lo encontré. ¿En qué parte podría encontrarlo? primera y segunda teoría de la probabilidad. No. Para, Teorema puede ser. antes que nada, claro, antes que nada aclaro, yo no soy la docente de teoría. A las preguntas de teoría se las tienen que preguntar al profe de teoría, ¿sí? Ahora bien, y me parece que lo que estás preguntando es sobre los axiomas de la definición axiomática de la probabilidad. Viste Probablemente, que hay sí. definición Sí, axiomática, la vas a sí. encontrar en la teoría y hace mención a 3 puntos. Entonces te debe estar preguntando, en esa pregunta te deben haber hecho referencia a esos puntos 1 y 2 de la definición axiomática de la probabilidad. Me parece. Y Sí, eso está en la teoría, está exactamente en el eso. material. Dale, fíjate en el apunte de la ingeniera Corro. Creo que ahí lo vi seguro. Y el ingeniero Coro también te lo tiene que haber puesto en el mismo lugar. La parte de, ¿Viste que hay de dos probabilidad apuntes puede ser. de probabilidad? El Hay dos TP1, apuntes. sí. No, estamos hablando del TP2. TP2, ¿Sí? En eh, TP2 tenés segundo. el apunte del ingeniero Coro y el de la licenciada Corro. Teoría, análisis combinatorio, apunte de teoría de probabilidades. A ver, yo también voy al aula virtual para probabilidades, teoría, análisis combinatorio, apunte de teoría de probabilidades. Concepto de probabilidades puede ser. A ver, voy a abrir el primer PDF que está publicado. Ahí tenés el apunte del ingeniero Coro, que empieza con variaciones, permutaciones. Déjame que baje. Introducción, definición clásica en la diapositiva 27. Definición empírica en la 29, o a partir de la 29. Y la definición axiomática en la diapositiva 32. Ahí tenés axioma 1, 2 y 3. Diapositiva 20, 32. 32. Fíjate en el Ah, extremo inferior derecho. sí. Definición axiomática de probabilidad. Eso. Axioma 1, axioma 2, axioma 3. Ujú. Sí, eso era, profe. Ahí está. Bueno, en los dos apuntes está, seguro. O sea, estamos viendo en el del ingeniero Coro y en el de la licenciada Corro también está. Bien, buenísimo, profe. Gracias. De nada, de nada. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos, ya estamos en horario. Nos vemos, Dios mediante, el día sábado. Preparen todo con tiempo la noche anterior, no se vayan sin desayunar, por favor. Los queremos sanos y contentos en el aula. Nos Profe, vemos. ¿se puede ¿Sí? utilizar la aplicación en el parcial? ¿Sí se puede? Claro. Se puede utilizar la aplicación, lo que sí les vamos a pedir que, o sea, a ver, no les tenemos que pedir nosotros, ustedes solos tienen que poner el celular en modo avión para no exponerse a que suene, a que los llamen, a que alguien les pida ayuda. Entonces se pone el celular en modo avión y utilizan la aplicación sin problema. Si escuchamos que un celular suena, aunque sea con una alarma, ante la sospecha, tenemos que retirar la hoja. Es una cuestión ética ya, cada uno se ocupa
de demostrar que está rindiendo solo con sus elementos de trabajo el parcial. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien. Parece que no hay más preguntas. Nos despedimos entonces hasta el sábado. Que estén muy bien. Hasta pronto. Desayunen el sábado y nos vemos a las 9:45. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Martín. Chau, Martín. Chau, Alexander. Chau, chau.